Mi nombre es Sergio Andrade Ochoa. Ahorita estoy liderando el proyecto de Estrategia Misión Cero y pues vamos a continuar con el webinar para dar los temas que tenemos planeados por hoy, ¿no? Como saben, Estrategia Misión Cero pues es una estrategia nacional, colaborativa, vinculante. Nosotros lo que buscamos es disminuir los accidentes viales, ¿no? Sus riesgos, sus potenciales riesgos en la calle, y avanzamos juntos con más de 90 organizaciones en la sociedad civil en más de 14 estados. ¿Qué hacemos? Bueno, generamos cambios en los entornos, los hacemos generando saberes, generando conciencia, comunicando, aprendiendo. Somos esta red de seguridad vial que busca disminuir estos múltiples riesgos que exponen a todos los usuarios, pero principalmente trabajamos con los usuarios más vulnerados en las vías, que son los peatones, los ciclistas, los motociclistas. Y como saben, nuestra propuesta de intervención es completamente colaborativa y vinculante, en donde pues tenemos toda una red de organizaciones civiles, principalmente en 3 áreas, que es Monterrey, Guadalajara, Zapopan y Ciudad de México, pero estamos también ahorita en Culiacán, en Oaxaca, en Chiapas, y estamos justo gestionando diversos proyectos que van de la mano con todo lo que tenga que ver en materia de seguridad vial y movilidad sostenible. Antes de iniciar en esto que va a ser el primer webinar, ¿no? que tiene como título Estrategias Ciudadanas para Evaluar y Socializar los Riesgos Viales, quisiera pedirle a Diego que nos apoyara un poquito para anunciarles cuáles son las normas o reglas a seguir en el presente webinar y que todos estemos de acuerdo en cómo llevarlas a cabo. Muchas gracias, Sergio. ¿Qué tal? Me presento. Mi nombre es Diego García. Yo soy parte del equipo de negocio responsable de CEMEX y les voy a estar comentando un poquito de las herramientas que nos permite utilizar esta plataforma Zoom. Si nos vamos, si movemos el cursor hacia la parte de abajo, vamos a tener una barra de herramientas, empezando de izquierda a derecha con la opción del micrófono. En esta ocasión no será tan necesario manejarla, ya que será manejado por nuestra host para estar en silencio, como quien dice, en la sesión. Al final se abrirá un espacio para preguntas y respuestas y para poder pues abonar o comentar algo, ¿no? Al siguiente sigue el video, por si quieren pues mostrarse y conocernos aquí. Yo veo algunas caras conocidas, pero sé que pues no todos nos conocemos, ¿no? Ahora, la parte derecha sigue pues la parte de los invitados. Hay una sección de participantes. Esta sección va a ser importante a la hora de abrir el espacio de preguntas y respuestas o de comentarios, ya que si le damos clic en la parte de participantes, pues podemos ver también quiénes están aquí en la sesión. Y en la parte de abajo, en el cuadro de participantes, viene la opción de alzar la mano o raise hand en inglés. De esta manera podremos participar a la hora que se abra la sesión de preguntas y respuestas. Continuamos con el chat. De igual forma, si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta que desean hacer y pues no les funcionó como el alzar la mano, pueden ponernos su pregunta en el chat. Nomás verificar que la pregunta sea pues enviada a todos, ¿no? Hay un espacio donde nos dice si fue enviado a todos o si fue a alguien en específico, tratar de mantenerlo en todos. O que son aplausos o un pulgar arriba en la barra de herramientas que aparece en la parte de abajo de Zoom. Si me pueden ayudar levantando el pulgar para ver si están aquí conectados y alineados a lo que estoy comentando. Perfecto, ya veo algunos pulgares arriba. O de igual forma, si desean aplaudir. Y pues bueno, esto para nuestro presentador, ¿no? Si ven algún comentario que haya dicho, alguna aportación que les haya gustado, nunca está de más echarle porras. Y pues bueno, sin más por el momento, los dejo de nuevo con Sergio para que siga con esta sesión. Gracias, Diego. Primero, quisiera decir, ¿no? Que pues nuestro
trabajo, nuestro objetivo está allá en las calles. Allá en las calles es donde salvamos y queremos salvar vidas. Pero bueno, sabemos que estamos viviendo una situación un poco complicada, una contingencia a través de esta contingencia del COVID. Y justo lo que queremos con estas sesiones es compartir esta generación de saberes que hemos estado obteniendo a partir de las diferentes actividades de los aliados y integrantes de Estrategia Misión Cero. Y justo ese es el objetivo de estos webinars. Vamos a tener 2 webinars a la semana en todo mayo, los miércoles a las 6 p.m. En horario de Ciudad de México y los viernes a la 1 p.m. en horario de Ciudad de México. Este próximo viernes, por ser el 1 de mayo, no tendremos webinar, pero en mayo tendremos consecutivos 2 fechas a la semana. Se les estará avisando con tiempo y posteriormente se les enviará el link a aquellas personas que se estén registrando, ¿no? Hoy me toca presentarme a mí mismo, es una situación extraña. Mi nombre es Sergio Andrade Ochoa, estoy liderando ahorita el proyecto de Estrategia Misión Cero. El año pasado fui enlace operativo en Ciudad de México y nada más quisiera contarles rápidamente que tengo aproximadamente unos 15 años en el activismo, 10 años en activismo de movilidad. Yo soy químico de formación, entonces soy un tanto académico y van a ver un poco en la estrategia del año pasado en Ciudad de México, que pues sí, me interesan muchísimo los datos. Y me interesa el tema de movilidad porque justo a partir de mi área de química empecé a estudiar el área de salud pública y de ahí me di cuenta que pues había graves problemas en las calles que no se estaban resolviendo, ¿no? Y bueno, con esa pequeña introducción, ahora sí entrar en tema de estrategias ciudadanas para evaluar y socializar los riesgos viales en calle. Si están aquí es porque estoy seguro que ustedes lo saben, no es dato nuevo para ustedes. En México cada año 16,000 personas mueren y 44,000 resultan gravemente accidentadas por accidentes de tipos viales, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud llama a esto una pandemia desatendida, en donde tenemos que atajar este problema de varios frentes, y dentro de esos varios frentes está la participación ciudadana, que es una parte que luego hemos desatendido bastante dentro del rumbo empresarial, académico, de activismo y no se diga desde gobierno, donde no hemos sabido socializar la seguridad vial como un problema, ¿no? Fundamental, y tampoco hemos sabido socializar los proyectos que buscan resguardar la seguridad vial. Y ese es un grave problema en el sentido que muchas veces, y estoy seguro que lo han visto, algún gobierno tiene las mejores intenciones y hace una ciclovía o amplía banquetas, pero al no ser socializados esos proyectos, los vecinos tienden a negarse, ¿no? Tienden a creer que esas son infraestructuras malas, que no nos sirven y los proyectos fracasan. Y fracasan porque justo lo que han hecho estos muchos proyectos es que ven a la participación ciudadana como una herramienta a la cual se le comunican los proyectos y no se le hacen parte de la vinculación de los proyectos. Y a partir de ahí hay una metodología transversal, un colectivo de España que llama esta metodología urbanismo colaborativo, en donde dicen que pues, lo primero que tendríamos que hacer es medir, ¿no?, las situaciones que pasan en el entorno, opinar, comparar, ¿no?, esto con los grupos vecinales, con las personas que viven en el entorno, para posteriormente poder planificar, diseñar y ejecutar un proyecto. Y esto es un ciclo, y es un ciclo en el que tratamos de mejorar las condiciones del entorno. Y aquí es importante mencionar esto, ¿no?, que cuando decimos que vamos a escuchar la ciudad, que vamos a escuchar a los entornos, estamos hablando de generar esta participación ciudadana para ampliar la visión de las necesidades de un entorno, no solo cuantitativo, sino también cualitativo. Y aquí hay algo que me gusta mucho siempre hacer como hincapié en el tema de la gestión. Estoy seguro que todos acá han escuchado esto de la cultura vial, de que la cultura vial es algo.
que por eso no hay seguridad vial y por eso suceden los accidentes viales en México, ¿no? Pero siempre nosotros desde Estrategia Misión Cero y todos los activistas y las organizaciones que están trabajando con nosotros, sabemos que la cultura vial se gestiona y esa gestión se realiza a través de infraestructura, de leyes, de reglamentos. De esa misma forma, la participación ciudadana se gestiona y se gestiona a través de varias estrategias, de varios proyectos, que es lo que vamos a abonar ahorita, para que se dé esa participación ciudadana en los entornos. Entonces no es algo que va a suceder mágicamente, y hago mucho hincapié en esto, ¿no? La perspectiva latinoamericana nos tiene trabajando 8 horas al día, cuando llegamos a nuestras casas no queremos saber nada, y si aparte nos dicen que las personas están muriéndose en la calle por atropellamientos, pues nos vamos a encerrar en casa en depresión, ¿no? Y entonces hay que saber gestionar la participación ciudadana para poder desarrollar proyectos que sean ejecutivamente viables. Y nosotros aquí abonamos a algo que definimos como territorio cero, ¿no? Que es un concepto muy bonito que surgió a través de la co-creación de todos los colectivos que estamos dentro de estrategia, ¿no? Donde nosotros definimos a un territorio cero como aquel espacio delimitado geográficamente por sus condiciones de inseguridad y que nosotros elegimos, los que somos parte de esta red, con base en la información que ya está generada a través de la academia, las organizaciones civiles, porque lo que queremos es incidir en ese territorio, pero impulsar y dar seguimiento a lo que otros ya han trabajado, ¿no? Mucho de lo que estoy seguro que también ya les he escuchado es esto de no buscar el hilo negro. Hay gente que ya trabajó antes que nosotros, simplemente hay cuestión de retomar. Entonces nosotros retomamos esta información y definimos un concepto que es territorio cero, que son los territorios en los que queremos incidir. Nosotros hicimos una línea de tiempo como para poder trabajar o querer trabajar esta primera parte del ciclo. Si se acuerdan, era justo generar datos, escuchar, discutir, que prácticamente eso es escuchar la ciudad para posteriormente generar la gestión de la ciudad. Y en nuestra línea del tiempo, definimos primero, pues queríamos elegir un entorno y pues presentarlo, ¿no? Y para eso nuestro actor clave eran los medios de comunicación. Después queríamos conocer cuáles eran los riesgos viales que existían en ese entorno, en ese territorio cero, y para eso las organizaciones civiles y la iniciativa privada, especialmente con su grupo de voluntarios, eran nuestros actores principales. Después se hizo un mapeo de percepciones con grupos vecinales, los locatarios comerciales. Hicimos algo que nosotros llamamos visualización de datos análogos, para posteriormente hacer intervenciones de bajo costo y después intervenciones tácticas, ¿no? Y entonces, en esta línea del tiempo, lo que nosotros queríamos era desarrollar esta metodología para poder escuchar el territorio, escuchar a los grupos vecinales y qué necesidades ellos tenían. Entonces, a continuación, voy a ir presentando cada una de estas etapas con algunos resultados que obtuvimos. Es importante mencionarles, al principio ya se veían las slides, pero este proyecto estuvo altamente, de hecho, todo fue un proyecto el año pasado, prácticamente de mayo a diciembre, y fue un proyecto en el que participamos de manera co-creativa Liga Peatonal, México Previene, Cultura Vial y CEMEX en Ciudad de México. Entonces van a ver que en las siguientes slides justo van a empezar a salir estos nombres. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Presentación del entorno, ¿no? Para acá, México Previene, con Ezequiel Palacios, lo primero que hizo y fue como el que empezó a tener estas intervenciones, fue, bueno, ¿qué les parece si hacemos una actividad lúdica en el territorio para presentarlo, ¿no? Y eso a la par generamos una campaña de comunicación para evidenciar estos riesgos viales. Y entonces fuimos al territorio y pusimos una lona y les dijimos a las personas que caminaban cómo se sentían. Y ellos escribían ahí en la lona, pues me sentí bien, el tiempo semafórico no me duró. Y al mismo tiempo a la par estábamos lanzando en medios de comunicación, aprovechando las redes y los vínculos que tienen las organizaciones, notas periodísticas para empezar a presentar este territorio como que algo iba a suceder ahí, ¿no? Tenemos un problema, queremos incidir.
en este espacio. ¿Y cómo elegimos este territorio? Como les mencioné anteriormente, lo elegimos conforme a la información que ya existía. Aquí, Liga Peatonal, a través de un proyecto que se llama Caminito de la Escuela, ya había mapeado que justo la intervención en la intersección de Avenida Cuauhtémoc y Chapultepec, 10 peatones eran atropellados en promedio al año. República, ellos ya habían mapeado que en este entorno, los últimos 4 años habían sido atropellados 16 ciclistas, entre ellos usuarios de Ecobici, usuarios de Mobike. La organización Camina ya había identificado que este crucero era de los 10 más peligrosos. La Secretaría de Seguridad Pública tenía este territorio como dentro de su top 10 de cruceros en donde sucedían la mayor cantidad de coaliciones entre vehículos de automotor, y la UAM ya había dicho que dentro de todos los cruceros de la Ciudad de México que están en el centro histórico, ese crucero estaba dentro del top 5 como los más inaccesibles. Y nosotros lo que hicimos posteriormente fue ver a través de los datos que el INEGI nos proporciona es cuántas personas son vulneradas en este entorno a partir de 500 metros a la redonda, para saber qué tanto iba a ser nuestro impacto y mediciones de impacto para ver a cuántas personas que transitan diariamente por ahí están siendo vulneradas, ¿no? Entre ellas, y a grosso modo, más de 8,000 infantes, más de 1,500 personas con discapacidad y más de 5,000 personas adultas mayores viven alrededor de este entorno. Entonces, posteriormente, lo que hicimos fue caminar. Nos fuimos a este entorno, que van a irlo viendo poco a poco, las condiciones, y nos fuimos con una auditoría de caminabilidad ciudadana en donde evaluamos cruceros, velocidad, tráfico, banquetas y seguridad, ¿no? Entonces nos fuimos caminando entre ahí las organizaciones civiles y voluntarios de CEMEX y empezamos a mapear, ¿no? Palomita, check, existe, no existe, y entre todos ver cuáles son las condiciones de infraestructura. Aquí es bien importante como recalcar, que estoy seguro que muchos de ustedes ya que han hecho estos tipos de acciones, es que ya hay un ojo muy técnico. Ya las organizaciones civiles llegan y te empiezan a decir, este es el problema, esto aquí, la señal, la falta de rampa, etc. Pues justo aprovechamos este ojo técnico de las organizaciones, ¿no? Arriba pueden ver una imagen, aquí enfrente está marcado con un 1, pueden ver la escuela Horacio Mann. Esta es una escuela primaria. Esta escuela primaria está justo a menos de 100 metros del entorno peligroso, y pueden ver ahí los radios de giro, pueden ver que no hay cebras peatonales, no hay rampas, y que hay como una bahía peatonal ahí, ¿no? En medio. Justo nosotros queríamos ver pues la potencialidad del entorno, ver las ventajas que podrían hacerse, y pues consideramos que esa bahía era una ventaja porque muchos peatones de hecho se quedaban ahí, ¿no? Se resguardaban de la velocidad de los automóviles. Podían ver del otro lado, ¿no? Señales de tráfico confusas, está una señal ahí del peatón, de cruce peatonal, pero pues le avisa a los peatones, no a los automovilistas, está justo debajo del puente, entonces no se sabe si se tiene que usar el puente o no. Una señal de persona de accesibilidad, pero no hay rampa. Una foto aérea de la zona se puede ver cómo justo los peatones no utilizan el puente y utilizan esta bahía como resguardo. Y nosotros mencionamos mucho que la escuela primaria Horacio Mann era una ventaja que estuviera ahí por los reglamentos y normas de tránsito, ¿no? Como sabemos, en la mayoría del país, la velocidad máxima en la que se puede transitar cerca de una zona hospitalaria o escolar es de 30 kilómetros. En Ciudad de México, la ley y el reglamento indican que la velocidad máxima es de 20 kilómetros. Entonces, pareciera un poco contraintuitivo que la velocidad tenga que ser baja, pero que tenga que existir un puente y que los peatones tengan que buscar por dónde cruzar. Seguimos haciendo el scouting, nos fuimos un poco más para el territorio, vimos esta bahía, hay un centro comercial, está la entrada y salida del metro Cuauhtémoc,
Si se fijan ver, las señales de tráfico son confusas, no hay señalamiento horizontal que indique que están entrando a una zona escolar. Y el crucero, per se, que es el crucero realmente más peligroso, tiene muy bien definidas las cebras, el balizamiento, las rampas de accesibilidad, pero los tiempos semafóricos son muy cortos y hay vueltas continuas para los automóviles, a pesar de que el reglamento en Ciudad de México ya las prohíbe. Entonces eso hace que los peatones terminan corriendo de un lado a otro y no puedan alcanzar o más bien se arriesgan a querer cruzar, ¿no? Porque el tiempo es muy corto y entonces los automovilistas no se esperan y pues lanzan la lámina. También hicimos otro tipo de chequeos, ¿no? Por ejemplo, identificamos dónde estaban las cebras peatonales en el entorno, dónde no había cebras, se marcan con línea roja, y cuáles eran las líneas de deseo de las y los peatones. Y vimos también, medimos la velocidad de los automovilistas, cómo transitaban en esta vía. Entonces, cuando se transitaban hacia la escuela, del crucero hacia la escuela, como hay un semáforo justo en el crucero, ahí al ponerse en verde los automovilistas arrancaban con todo y entonces no era cierto que transitaban a 20 kilómetros por hora. De hecho, había unos señales de tránsito que decían 50 kilómetros por hora, 10 metros uno de 20, y luego 10 metros y decía otro de 50, ¿no? Entonces era sumamente ridículo cómo estaban ahí gestionadas las señales de tránsito. Y pues veíamos estas imágenes, ¿no? De abajo, que justo como del lado contrario, es decir, de la escuela al crucero, el semáforo se pone en rojo, genera que los autos se detengan, ¿no? Y ahí utilizan justo ese tiempo semafórico para los peatones cruzar, aprovechando que la velocidad de los automóviles se regula, ¿no? De una de las vías. Para aquellos que no sepan qué es una línea del deseo peatonal, la línea del deseo peatonal es aquella, ¿no? Esa línea imaginaria en donde se busca que el trayecto sea más eficiente, ¿no? Menos trabajo, la mayor eficiencia con el menos trabajo posible. Entonces, muchas veces lo que hacemos es gestionar cebras peatonales por donde tengan que cruzar los peatones, pero no es necesariamente las necesidades que ellos tengan. Y entonces se generan estos riesgos viales en la calle. Y entonces llegó un primer punto crítico en esta faceta, ¿no? Algo que nos pasa a nosotros los activistas es que queremos resolver todo. Y entonces, cuando teníamos un mapa y estábamos en una mesa, y les dijimos, bueno, de todo esto que hemos visto, ustedes tienen que elegir solo 5 cosas, cada organización, para resolver, ¿no? Y entonces ahí se volvió el primer reto, ¿no? Sintetizar la información. Y considerando, bueno, de que tenemos recursos limitados, tenemos personal limitado y tenemos que priorizar en acciones poderosas. Y nosotros hablamos de acciones poderosas cuando hablamos en acciones que no nos cuestan mucho, pero que pueden resolver problemas grandes, ¿no? Y entonces identificamos como nuestros primeros 4 clusters, no sé cómo decir, los 4 puntos que creíamos pertinentes intervenir desde el ojo técnico de las organizaciones, que era, bueno, el puente representa un problema porque justo por debajo están pasando los y las peatones. Hay una línea de deseo fuera del metro que las peatones buscan para llegar y el crucero, que se presenta como el más peligroso, es muy alto, es muy grande, perdón, tiene tiempos semafóricos cortos y todo lo que la infraestructura no le permitía. Entonces ahí ya fuimos definiendo como qué es lo que queríamos hacer, ¿no? Para este entorno y nuestro territorio cero. Pero justo en el entendido de que tenemos un muy buen ojo técnico, puede ser que la percepción vecinal vaya completamente en contra de lo que nosotros deseamos. Y entonces tenemos que buscar la forma en que sean los ciudadanos y los grupos vecinales que viven en este entorno que nos digan cuáles son sus necesidades, ¿no? Y para ello, lo primero que imprimimos un mapa, estas estampitas rojas, ¿no? Que venden circulares en papelería. Nos fuimos a varias sesiones ahí, a varios puntos, especialmente un mercado, el Mercado Juárez, que está ahí a
enfrente y les dijimos, bueno, pónganos en este mapa cuál es su entorno más, dónde batallan más para cruzar, ¿no? Y esto es importante porque a partir de esta experiencia logramos conocer y integrar a los futuros aliados que son los vecinos, ¿no? Identificamos sus necesidades, reconocimos las resistencias vecinales, encontramos los nichos de comunicación y supimos con quiénes podíamos amplificar las acciones. Aquí voy a hacer un poco de énfasis en esto de reconocer las resistencias vecinales. Por ejemplo, uno de los encuestados, que resultó ser el vicepresidente del comité de los comerciantes, nos decía, es que las ciclovías que nos pusieron son una estupidez, no deberían estar aquí, nos interrumpen, ¿no? Y pues, chin, ¿no? Eso implica que hay una resistencia a ese cambio y que nosotros tenemos que saber cómo comunicarlo. Pero luego otros locatarios nos decían, la ciclovía es excelente porque como tenemos que cargar cosas con Diablito, eso nos permite llevar las cosas en la ciclovía y no sobre la acera que estaba un poco intervenida, ¿no? Con obstáculos. Entonces ahí nos permite como mediar la comunicación, saber cómo podemos comunicar entre sus mismas necesidades para poder llegar como acuerdos entre ellos mismos, ¿no? Y bueno, todo lo pusimos en un mapa y después lo pusimos en un mapa de Carto, que más o menos se ve así. Si se fijan, no es muy diferente a lo que el ojo técnico de las organizaciones civiles ya habían percatado, ¿no? Pero era importante tener dentro de estos hallazgos que la información técnica se relacionaba con la percepción vecinal, ¿no? Saber que no estamos yendo contra flujo y que se nos facilita la comunicación entre lo que queremos. Existía una resistencia a la infraestructura ciclista, pero era posible socializarla. Hay una percepción generalizada del buen ser y el deber ser. Aquí, por ejemplo, se nos hacía muy raro que la gente pues, nos pusiera que el puente era un problema, era un riesgo vial. Y siempre les preguntábamos, oigan, ¿pero por qué? Es que la gente es muy huevona y no los usa, ¿no? ¿Y por qué no los usa? Pues, es que es muy cansado, ¿no? Incluso recuerdo que había un señor que nos decía, que nos dijo que la gente era muy floja y que no lo usaba, que él tampoco lo usaba, ¿no? Y que por eso los atropellaban. Pero que era el deber ser tener que usar ese puente, ¿no? Entonces, mucho era escucharlos, entenderlos, como para saber por dónde llegar a tener esta información y cómo atajarla, ¿no? Existe una resistencia al trabajo gubernamental. Muchos nos dijeron, ¿son de la alcaldía? ¿De dónde vienen? ¿De qué partido? ¿Por qué? ¿No? Y entonces siempre era importante como mencionarles, somos una organizaciones civiles, no trabajamos para gobierno, que nuestro objetivo es salvar vidas cumpliendo sus necesidades, ¿no? Y finalmente el puente antipeatonal era considerado riesgo y no era utilizado. Aquí nos enfrentamos a un reto que aún es un reto, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero esta zona hay muchas personas en situación de calle que utilizan este puente como resguardo. Entonces, muchas personas nos decían, es que ahí orinan, ahí defecan, nos da miedo, entonces decidimos no usarlo y cruzar por abajo, ¿no? Asumir el riesgo de cruzar por el tráfico vehicular. Y digo que es pues es un reto porque tampoco quisiéramos hacer intervenciones que terminan expulsando a las personas, ¿no? Y es como medio difícil tantear y comunicar esto en estos temas. Entonces, bueno, ya los habíamos escuchado, ya habíamos generado esta información. Queríamos saber, ok, ¿por qué deciden no utilizar o sí utilizar alguna infraestructura? Por ejemplo, y le llamamos a esto visualización de datos análogos, que son experimentos vecinal, en donde el principal objetivo es escuchar, comunicar y permitir reflexiones, ¿no? Y entonces para esto tenemos que generar una serie de preguntas, ¿no?, que permitan resolver ciertas hipótesis que generemos, pero que además permitan la reflexión. Necesitamos que estas preguntas sean muy sencillas, lo más sencillas posible, y que apelen a las emociones
de quienes habitan y transitan el entorno. Y siempre se debe invitar a la reflexión de quienes contesten estas preguntas y siempre, y eso es bien importante, permitir que cambien de opinión en el momento. ¿Y de qué trata esto? Del lado derecho pueden ver ustedes unos recuadros blancos. Pues estas fueron unas lonas que después imprimimos a manera como de stencil alto, en donde les preguntábamos a las personas que cruzaban por el puente: oye, cruzaste ya por este puente, elige una emoción, ¿cómo te sentiste al cruzar este puente? Y entonces, si eran mujeres, ponían un circulito verde, uno azul si eran hombres, y les pusimos ahí otro porque somos muy incluyentes en donde quisieran, ¿no? ¿Y por qué decidiste cruzar por aquí, por el puente peatonal? Porque es lo correcto, porque es seguro, y ellos tenían que elegir, ¿no? Igual, de bajo puente decidimos saber, ¿no? ¿Por qué no lo estaban usando? ¿Y qué propondrían? Eso es importante. También podemos preguntarles, ¿qué propones tú para resolver esta situación, ¿no? ¿Cómo se sienten transitando por la banqueta de noche, de día? Y también pusimos un mapa porque queríamos saber cómo llegaban. Entonces, al final, ellos podrían visualizar algo así, ¿no? Donde al estar dándonos una respuesta a nosotros, ellos también terminan sensibilizándose, ¿no? Muchas veces a mí me tocó estar sobre el puente y entonces muchas veces, no sé, iba una chica y nos decía, pues ahorita cruzo porque es de día, pero de noche yo cruzo por abajo, ¿no? O nos pasó también un caso de una pareja, un hombre y una mujer, que llegaron y entonces el hombre puso que se sentía seguro, ella puso que se sentía segura y cuando vio que la mayoría de las mujeres se estaba poniendo insegura, decidió cambiar su respuesta y ahí se generó como una discusión, ¿no? Aquí como dato, eh, cuando tenemos mujeres entrevistadoras, es más fácil que se detenga la gente a responder. Y más en el puente, justo como era el puente y pues la gente no puede irse a otro lado, tenía que cruzar justo por donde estábamos nosotros. Cuando estábamos yo y un compañero solos, les preguntábamos y salían casi corriendo, ¿no? Y siempre que había una chica, una mujer, se les permitía, se sentían más seguros. Otra es, acóplense con activistas chipocludos. Aquí, por ejemplo, el grupo de cultura vial, se iba con las lonas, ¿no? Oiga, no, pues espéreme, y generaba un vínculo con ellos porque había un interés genuino de responder estas preguntas, ¿no? Y entonces, cosas que obtuvimos, por ejemplo, estas son las lonas, ¿no? Donde se pueden visualizar algunas de las situaciones. Casi todos son usuarios locales que viven por ahí, casi todos caminan en la región. Cuando les preguntaban por qué decidían no usar el puente, pues muchos dicen que es mucho esfuerzo, se siente inseguro. Y aquí fotitos, ¿no? Del puente que les decía, si éramos varones casi no se detenían. Y abajo, en la tercera foto, están los compañeros de cultura vial siendo justo este grupo empático con los ciudadanos que se encarga de hacer estos vínculos de comunicación muy, muy estrechos, ¿no? ¿Y qué obtuvimos de alguno de estos datos? ¿Por qué no utilizan el puente? La mayoría, casi el 50%, consideraba que era inseguro. No puedo un 17% y un 35% decía, me implica mucho tiempo, me implica mucho esfuerzo. ¿Y quiénes son los que generalmente se sienten inseguras? Las mujeres, ¿no? ¿Y quiénes generalmente decían que no podían utilizarlo? Las mujeres también, por temas de discapacidad o porque traían una carriola o porque traían mandado, porque justo hay un mercado enseguida del puente. Cuando le preguntábamos a la gente que cruzaba por abajo, ¿no? Les decían, bueno, ¿ustedes qué proponen para hacer el cruce más seguro? La mayoría decía, pues un cruce de cebra, ¿no? Había quienes decían, pongan un semáforo aquí porque es por donde nosotros cruzamos. Y también tenemos los datos desagregados por género. O, por ejemplo, cuando les decimos, ¿por qué decidiste cruzar por el puente peatonal? La mayoría nos contestaba justo esto del deber ser. Es lo correcto cruzar por ahí. Pero a estos mismos que les preguntábamos cómo se sentían, la mayoría se sentían inseguros. Entonces, era algo pues muy curioso, ¿no? Encontrar que las personas que utilizaban este puente era, pues lo utilizo porque es mi deber ser, no cumple con mis expectativas ni con mis necesidades, pero
los valores inculcados son los que me dicen que por aquí tengo que cruzar, ¿no? Entonces, efectivamente, la infraestructura no cumple con las necesidades. Algo que también hicimos fue, y insistimos mucho, de hecho, fue acercarnos con la escuela. La escuela Horacio Mann es una primaria, sucede acá en Ciudad de México que, a diferencia de las demás entidades federativas, generalmente hay la SEP regula a nivel federal y a nivel local hay como una institución de la SEP. En Ciudad de México, quien regula las escuelas es la misma SEP a nivel federal. Entonces, no pudimos ingresar a la escuela como nos hubiera gustado, pero decidimos generar estrategias a través del juego para generar datos sobre cómo percibían las niñas y los niños el entorno, ¿no? Y esto de manera indirecta, porque no podíamos preguntarles cosas tan difíciles para ellos como qué emoción sientes al cruzar el puente, ¿no? O qué propones. Pero sí les preguntamos a manera de juego, eran 3 cajas y ellos tenían que poner en estas 3 cajas una bolita y cada bolita representaba el modo de transporte, ¿no? Si caminaban, si andaban en bicicleta, automóvil, transporte público, en metro. Y entonces les preguntábamos 3 cosas. ¿Cómo llegas a la escuela? ¿Cómo te gustaría llegar a la escuela? ¿Y cómo crees que es más seguro venir a la escuela? Y entonces esto nos permitía saber la percepción, ¿no?, que ellos tienen actualmente y cuál sería lo que ellos les gustaría tener en un futuro cercano. Y se puede ver, por ejemplo, les pusimos un avioncito en Chihuahua, de donde soy yo, y ustedes tienen su casa, les decimos mamá leche, no sé por qué. Y entonces ellos tenían que llegar como a 3 estaciones y cada estación le preguntábamos, colocaban una pelota y esto nos permitía visualizar sus necesidades y a los padres de familia también, ¿no? ¿Qué es lo que sus hijos quieren para llegar a la escuela? Presento, esto no tengo todavía los datos desagregados, pero a grandes conclusiones, los niños llegan caminando a la escuela, los niños quieren llegar en bicicleta a la escuela, es lo que ellos desean mayormente, y lo que les parece más seguro es el automóvil, ¿no? Y tiene bastante lógica conforme a las condiciones y la infraestructura que hay, ¿no?, en el espacio. Teníamos ya toda la información, decidimos que era necesario hacer una intervención de bajo costo, ¿no? Y para esto hicimos 2 cosas puntuales. La clausura del puente peatonal, que es una metodología que Liga Peatonal ya tiene bastante trabajada, para evidenciar las necesidades de seguridad vial, ¿no?, pero también para generar datos para el impulso de intervenciones permanentes. Y hicimos una caminata con perspectiva de accesibilidad universal. Esta caminata nos permitía, a través de personas con discapacidad, ver las necesidades del entorno e identificar que si resolvemos esos problemas de accesibilidad y movilidad, podemos resolver problemas de seguridad vial. Y aquí voy a permitirme colocarles unos videos para que vean ustedes cómo fue la acción. ¿Me pueden nada más confirmar, por favor, si ahí se ve el video? Para justo darle play. Sí. Perfectísimo. Parte del ejercicio que hicimos el día de hoy, en donde vimos físicamente todos los obstáculos, ver verdaderamente la dificultad que es cruzar o andar en la calle para todas las personas. El puente peatonal no es funcional para la sociedad en general, pero en especial para las personas con discapacidad, porque, bueno, nosotros como tal no podemos subir las escaleras. Creo que la accesibilidad en el país, aunque ha ido en un avance, le hace falta muchísima infraestructura. Son muchas barreras físicas.
personas con discapacidad, niñas, niños y los usuarios más vulnerados no pueden o no tienen acceso a este tipo de infraestructura y significa una barrera urbana. Colgaremos la manta y habilitaremos un cruce a nivel de calle. Todos tendremos que invitar a la gente a que cruce a nivel de calle de forma segura, accesible, incluyente. Sí, espero que se haya visto sin ningún problema. Prácticamente estas dos intervenciones fueron al mismo tiempo y justo lo que queríamos era visibilizar estas necesidades, pero también queríamos generar datos, ¿no? Porque nos gusta mucho tener muchos datos. Entonces, ¿cómo hicimos esta medición de impacto? Primero fue, aunque también nosotros teníamos ya un ojo técnico, queríamos que en la caminata fueran las personas con discapacidad, nos dijeran en dónde estaban los problemas, ¿no? Y entonces medimos dónde había banquetas sin obstáculos, dónde había banquetas con obstáculos para ellos, si había rampas o no había rampas, y vimos justo ellos donde podrían tener esta línea de deseo con la línea de deseo que nosotros ya habíamos gestionado, ¿no? Y a través de 3 horas de intervención, se hizo un chequeo de cuántas personas estaban cruzando, ¿no? En la lona que nosotros colocamos, había alguien que estaba checando de 2 organizaciones distintas el conteo, y en 3 horas pasaron 587 transeúntes, en donde más del 50% era mujer, casi el 43% eran hombres, ¿no? Y de esos hicimos también características justo de los usuarios más vulnerados. Queríamos saber cuántos tenían alguna discapacidad, cuántos eran niñas y niñas y personas adultas mayores. Y entonces aquí lo que encontramos es que en esas 3 horas de intervención, más del 60% de las poblaciones, tanto de hombres como de mujeres, justo eran estos usuarios vulnerados, ¿no? Entonces, el permitir, el cubrir las necesidades en esta línea de deseo respondía a cubrir las necesidades de las personas más vulneradas en el espacio. Aquí bien importante, que trabajamos mucho en el tema de la comunicación externa, ¿no? Y aquí nos pasa mucho a los activistas, que luego siempre estamos pensando en esta intervención súper intensa de pintura, que nos va a tomar días, todo un día, ¿no? En calle, porque pensamos que las actividades de bajo costo no pueden tener ese mismo impacto, ¿no? Y no es cierto. O sea, los actos, y lo pongo ahí, los actos resultan simbólicos en la medida que nosotros los socialicemos. Y aquí siempre es importante, como tips, considerar, ¿no?, que hay que preparar un boletín de prensa, las líneas bases discursivas de la acción. Hay que elegir a las y los voceros en las intervenciones con antelación para atenderlos a los medios que llegan como a los que solicitan posteriormente, ¿no?, que atendamos alguna acción. Importante, tenemos muchísimos datos, y esto se lo aprendí a Amparo Ortega, que es ahorita la líder de comunicaciones. Sí, toda la información es importante, pero no todo se va a comunicar, ¿no? Necesitamos el punto estratégico que nos va a permitir resolver el problema central, ¿no? Que en este caso, pues, era el puente. Ahí, Héctor Zamarrón nos brindó un espacio, ahí les dimos unos lentes de los agentes cero, estuvo muy cotorra la intervención. Ahí está Olaf, de Cultura Vial, y Aldo, de Liga Peatonal. Olaf, que es un tipazo y que luego logra generar empatía con el público, y Aldo, que justo a él tiene muchísima experiencia como urbanista y que desarrolló Caminito de la Escuela, ¿no?
Y pues bueno, con esto queríamos justo decirles que una intervención de bajo costo puede ser potencial para comunicar estas necesidades. Y pues bueno, ya teníamos toda la información, ya habíamos hecho esta intervención de bajo costo, era momento de generar la apertura de los datos, ¿no? Con una intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a generar una intervención que además que resuelva algún problema de todos los que hay en estos entornos, podamos comunicar la información que estamos gestionando. Y entonces cada organización civil decidió generar como algún tipo de estrategia. Por ejemplo, se hicieron estas señales de tráfico, ¿no? Alrededor del entorno para sensibilizar a los usuarios, ¿no? Se puso esta lona para justo evidenciar por qué las personas no están utilizando el puente. Y aquí es importante considerar, ¿no?, que hay que generar materiales que perduren con respecto al tiempo y al clima. Ahorita esas señales aún existen. También hicimos señales de 20 kilómetros por hora, reduce tu velocidad, ¿no? Espacio peatonal. Tenemos que considerar opciones económicas, ¿no? Y que no involucren la adquisición de mucho tiempo, para no durar mucho, considerando que son varias intervenciones y que tenemos dos objetivos centrales, que es sensibilizar y resolver problemas. Tenemos que ser como lo más estratégicos posibles. Y aquí, importante, ¿no? Comunicar a las autoridades y tener el respaldo de los grupos vecinales. Nos pasó mucho, y estoy seguro que todos los activistas que han hecho alguna vez alguna cebra peatonal, en Liga Peatonal, recuerdo muy presente que hubo un momento en que hacíamos una intervención, una pinta de cebra, la subíamos al Facebook y después nos llegaban mensajes de, ¿por qué no vienen a Iztapalapa? Nada más se la mantienen en su pueblito, ¿no? Es que lo hacen donde nomás ustedes quieren, y es como, no es nuestro trabajo, ¿no? Y lo hacemos en buena fe. Entonces, tener el respaldo de los grupos vecinales es estratégico en el sentido de que vas a hacer algo que a ellos les sirve y que ellos van a atender y van a defender. Y de ahí la importancia de socializar los proyectos y generar esta participación ciudadana. Y pues bueno, justo en la apertura de los datos, pues hicimos la pinta de esta cebra peatonal justo en la línea del deseo, en donde Aldo González, que fue quien diseñó la cebra, pues nos informaba, ¿no?, por qué la gente no utiliza el puente peatonal y decidía cruzar justo por ahí, ¿no? El 48% considera que es inseguro, el 35% implica que es mucho esfuerzo y el 17% que no puede utilizar, ¿no? Y ponía ahí si la cebra era lineal, representaba a mujeres, si era zigzagueo, representaba a los hombres, ¿no? Y entonces, pues fuimos, pintamos y colocamos toda esta infraestructura el mismo día, al mismo tiempo, y pues te enfrentas a comentarios muy agradables y muy simbólicos de las personas que están cruzando y de los vecinos que socializaste, que te dan las gracias, que te dan una bolsita con chetos, que hice propaganda, a un vaso de agua, etcétera, ¿no? Que López-Gatell no me escuchara decir eso, por favor. Y termina en una intervención que la gente utiliza, defiende y que lo hacen suyo. ¿Dónde estamos ahorita? Ahorita estamos en un proceso de vinculación con las autoridades de la Ciudad de México, porque si recuerdan la primera parte del diagrama, nosotros ya hicimos la parte de escuchar, ¿no? De escuchar la ciudad. Ahora hace falta la parte de gestión, y la parte de gestión no se resuelve si no es con los gobiernos. Entonces, ¿qué buscamos? Generar sinergia entre los grupos vecinales, las organizaciones, con los gobiernos. Queremos planificar y realizar actividades de urbanismo táctico que les sirvan al gobierno también, para que estos datos les sirvan a ellos para poder hacer intervenciones de infraestructura permanentes. Hay ahorita un proyecto de intervención, ya terminaron una parte de Avenida Chapultepec, hay otro en donde el reto de gobierno es justo cómo comunican y socializan ese proyecto, ¿no? Creemos que nosotros podemos ser ese vínculo y bueno, queremos, y puntualmente así lo decimos, es el retiro de ese puente antipeatonal para la generación de un cruce seguro a nivel de calle, ¿no? Porque sabemos que es posible, porque otras ciudades lo han hecho y porque hay experiencia dentro de las organizaciones que están impulsando toda esta intervención, ¿no?
Entonces, ahorita estamos en este punto, estamos detenidos por, ahora sí que el activismo en tiempo del coronavirus, pero hacia allá vamos, ¿no? Justo estamos a la mitad de esta gestión y quisiera escuchar sus comentarios, sus preguntas, y de manera de que podemos generar esta conversación dentro de lo posible. Ahí si recuerdan, dentro de las instrucciones que nos daba Diego, les pedía que pusieran un dedito arriba, una mano, para poder tomar como la voz, o pueden dejar cualquier pregunta en el chat. Listo, Olaf. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Queridísimo Olaf. Me encanta la manera en la que lo expones tan estructurada y ahí luego nos capacitas para poder hacerlo. Igual. Para mí, esta intervención es uno de los grandes éxitos que tuvimos el año pasado. Ya resumido como lo hiciste, me doy cuenta de la gran cantidad, de la cantidad de trabajo que hay detrás de todo lo que hicimos. Mi reconocimiento a quienes participaron prácticamente en todas las fases. Yo no pude participar en todas, sin embargo, me doy cuenta de que esto no lo podríamos haber hecho sin el compromiso de todas las organizaciones y sobre todo de aquellos quienes estuvieron en cada una de las fases. Para mí ha sido es un orgullo masivo, sigue siendo, y estoy seguro que va a seguir siendo un orgullo el poder participar con Misión Cero. Y estoy hambriento de los pasos por venir, ¿no? Creo que esto nos demuestra que lo podemos hacer aquí y en cualquier otro lugar que nos lo propongamos, porque tenemos la metodología, tenemos las ganas, tenemos la experiencia, tenemos el ojo crítico, o sea, no quiero echarnos muchos cebollazos, pero la verdad es que somos un grupo muy bien estructurado y creo que vamos a poder seguir haciendo muchas cosas. Sé que tenemos un gran reto por delante que es COVID y después la, entre comillas, normalidad, que quién sabe cuál sea. Tengo muchas esperanzas de que algo bueno que deje el COVID sea que realmente no nosotros, porque nosotros lo hacemos con regularidad, sino aquellas personas que no lo han hecho, se cuestionen profundamente la manera en la cual estamos tratando nuestro medio ambiente, la manera en la que nos estamos tratando a nosotros mismos. El trabajo en casa nos deja como, creo que una de las grandes lecciones que nos deja el trabajo en casa es que podemos trabajar desde casa, que podemos ser productivos y que es una soberana estupidez pasar entre media hora y 2 horas de nuestra preciosa vida encerrados en una lata llamada automóvil o en otro tipo de latas llamadas transporte público. Aquellos de nosotros que somos afortunados en poder trasladarnos en bicicleta porque queremos y porque podemos, creo que algo de lo que mucho extrañamos en esta época es poder salir a andar en bicicleta, pero aquellos que no lo hacen, espero que puedan, deseo de todo corazón que puedan hacerse preguntas poderosas respecto a quiero seguir pasando horas preciosas de mi vida encerrado en un transporte público que no es digno, que no es eficiente, que está sobresaturado, o en un automóvil que me puede dar cualquier cantidad de estatus, pero que al final de cuentas tampoco es digno porque el costo en salud que pago es altísimo. Concretando y para no extenderme, qué orgullo y vamos por más, ¿no? En la Ciudad de México hay, sé que no exagero, pero hay, bueno, voy a iniciar desde abajo, hay decenas de cruces como este. Entonces,
podemos escoger prácticamente el que queramos. Y con esta metodología tan robusta, tan sólida, creo que vamos haciendo o sea, nuestro granito de arena va siendo cada vez más grande y pues a darle. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Olaf. Alejandría. No, hombre, no, mil gracias. Gracias, Olaf. Qué bonito. Muchas Algo gracias. también como a resaltar es que cada organización civil tenía sus proyectos aparte, ¿no? Y, o sea, trabajar, ¿no? Solo, por ejemplo, generar las preguntas y saber qué preguntas nos costaba 3 semanas de reuniones, de estar analizando los documentos en Drive para poder, ¿no? Tomar decisiones. Son procesos largos, pero creo que son muy gratos a la hora de que se resuelve, ¿no? En este tipo de acciones. Mil gracias a las 3 organizaciones y a CEMEX por el proyecto. Listo, Gabriela. Hola, buenas tardes. Primero felicitarlos por la intervención. Es bastante interesante ver cómo no tanto es importante la parte técnica, sino saber combinar la parte técnica y social, ¿no? Y en ese sentido tengo 2 preguntas. ¿Qué seguimiento le dieron para saber la opinión de las personas del entorno? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Qué adecuaciones ellos pondrían aparte de la que ya hicieron? Y la otra sería, ¿qué fue lo que les dijo el gobierno del estado? Si aceptó hacer las modificaciones que les proponían. En el sentido, por ejemplo, de quitar el puente, si se realizó o no. Ok, mira, para la primera, justo en estas visitas continuas que se estuvieron haciendo, eso sí fue como coincidencia un poco, ¿no? Pero es un poco de estar ahí, friegue y friegue, nos topamos con el vicepresidente de la red de locatarios, nos topamos a 2 locatarias que eran parte del grupo vecinal 06080, que fue el que no permitió la construcción del corredor cultural Chapultepec, que era un corredor de muchísimo dinero que querían hacer ahí ya unos años, que no se hizo porque justo eran estructuras para el automóvil. Y entonces con ellos hemos podido generar estas vinculaciones, ¿no? Con los grupos vecinales. Ellos lo que nos dicen es, pues, la cebra está muy bien, necesitamos un semáforo, ¿no? Porque de todas formas siguen de alguna forma como toreando de uno de los lados de este cruce, de esta, avenida. El cruce, por ejemplo, también, ese no lo hemos intervenido porque implica un costo y un análisis técnico más robusto, ¿no? Porque es grandísimo, pero ellos lo han tomado bien, ¿no? De hecho, el grupo vecinal, desde el año pasado, desde diciembre, nos pedían una reunión. Lamentablemente, entre cosas de trabajo, entre que COVID, ¿no? Apendicitis y de todo un poco, no se ha concretado una reunión para poder establecer qué es lo que va a seguir. Esperamos, terminando esta contingencia, volver. ¿Qué nos han dicho de gobierno? Tuvimos ya un acercamiento con CEMOVI. La CEMOVI sabe que los puentes no son la solución, ya ha hecho algunos retiros. Lo que sí nos ha dicho es, para eso se necesita dinero, se necesita gestión. Entonces, hay una estrategia ahorita con la CEMOVI para que sean los grupos vecinales quienes soliciten el retiro y la construcción del cruce a nivel con obras, porque obras prácticamente es el del dinero, CEMOVI es el de la cuestión técnica. Y a la par hay la Comisión de Movilidad del Congreso de la Ciudad de México, quiere sacar se me fue cómo se llama, como un exhorto a obras y a CEMOVI para que se gestione un dinero para poder hacer ya sea el retiro o la construcción del cruce. Hasta el momento eso es donde tenemos ahorita la vinculación con los gobiernos y hasta donde vamos para la construcción de ese crucero. Ok, muchas gracias. No, mil gracias a ti. Abrazos.
Tenemos pregunta en el chat. Es de Erika, que es compañera nuestra. Muchas felicidades por el gran trabajo que realizan. Es un gusto participar con ustedes. Gracias a ti por participar, Erika. Me gustaría saber cómo podemos proponer un cruce y con quién. Erika, ¿de dónde es, perdón? Es nuestra compañera de CEMEX, la que está en el video. Pero de aquí de Ciudad de México. De Ciudad de México. Ok. La gestión, quien se encarga de hacer la construcción es obras, es el del dinero, es el de la implementación. CEMOVI es como el de los cuestión técnica, ¿no? De la generación de información y de la viabilidad de los proyectos. Y entonces es un poco a la par, ¿no? Con las dos irse, pero también, y es un poco medio tramposo, eso sí, el cruce es en vía primaria. Si la vía es secundaria, tiene que ser directamente con tu alcaldía para poder resolver la situación. A ver, permítanme. Ok, bueno, ya se están contestando. Olaf le preguntaba si con nosotros, con la estrategia Misión Cero. Y Abel pregunta cuál fue la muestra para la cantidad de encuestados y cómo se validó la misma. Ok. Si se acuerdan, en las primeras diapositivas se hizo un análisis de cuánta gente había a 500 metros de la redonda. Entonces, con esa población total se puede sacar la N de muestra, ¿no? No las tengo ahorita aquí a la mano, pero a través de ahí se puede validar, ¿no? Y eso, aquí hay dos cosas bien importantes. Una es, nosotros sí lo pensamos desde el principio, cuánta gente necesitábamos para poder tener una muestra representativa, pero otra es, no necesariamente tenemos que tener un dato cuantitativo, porque la información que nos dan cualitativa es igual de relevante, ¿no? En una ocasión, tengo muy presente en la colonia Náhuac, justo en la calle, en la esquina, había un monumento a San Juditas. Ese monumento a San Juditas no permitía que los peatones sean visibles al cruzar en esa intersección, en esa calle. Pero eso lo entendemos nosotros los técnicos, pero tú no vas a poder llegar a cambiar las costumbres y necesidades y lo que quiere un grupo vecinal, un comité o una colonia en específico, y más cuando se meten en sus creencias. Entonces, es importante que esta información cualitativa, por ejemplo, nos permita entender que hay decisiones que podemos tomar con los datos y otra que los datos te pueden decir, esto es lo que tienes que hacer, como tumbar al San Juditas que está en la esquina, ¿no? Pero no necesariamente eso que los datos técnicos te dan van a ser los que te resuelvan o te pongan a favor con la población, ¿no? Que está ahí. Entonces es como un poquito saber mediar y que no necesariamente los datos tengan que ser cuantitativos, sino que la información cualitativa es también muy relevante y muy importante a la hora de toma de decisiones. Espero sí haber contestado la pregunta. Creo que nadie más ha levantado la mano, Sergio. Bueno, Perfecto. aquí un último comentario. Considero que después de esta situación estaremos más sensibilizados al cambio y mejoras en nuestro entorno. Gracias, María. Sí, yo también estoy convencido de que eso va a suceder. Y si no, tenemos que hacer que suceda. Listos.
¿Listo? Perdón, está Gabriela. Sí. La acabo de ver. Listo. Hola, muchas gracias. Buenas Hola. tardes. Buenas tardes. tardes a todos. Yo estoy trabajando en Chihuahua, en una organización de la sociedad civil que trabaja para erradicar la corrupción. Entonces también tenemos mucho trabajo. Se llama Caregua, no sé si la han escuchado. Trabajamos con procesos de contratación pública, con todo lo que es pues los riesgos de corrupción que implican las contrataciones públicas. Y justo en este momento estamos revisando uno de los ejercicios, es un puente peatonal. Es en la carretera Aldama, enfrente de una universidad y una secundaria. Entonces, precisamente compartí un artículo en Animal Político, creo que escribiste por ahí, Sergio, para que las personas que están revisando este puente puedan como fundamentar un poquito mejor por qué les decimos puentes antipeatonales, ¿no? Y por qué nuestros recursos públicos deberían de estar invertidos de mejor manera. Y mi pregunta es, creo que al principio de la sesión hablaste de que estas acciones pueden ser vinculantes en algún punto, como estas estrategias de urbanismo colectivo, creo, colaborativo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas estrategias que pueden llegar a hacer estos procesos vinculantes con las autoridades? Mira, la primera, que es como la más cordial, es ir con las autoridades y decirles, oigan, hicimos una chamba, ¿no? Y nos generó esta información, ¿no? Y intentar como llegar a un punto medio. Esa está muy bonita, muy simpática. Como activista no es mi favorita, pero es la más sostenible, vaya, ¿no? La otra es irse con los reglamentos y con las leyes que tienes. Ahí en caminitolescuela.org marca 4 como puntos, ¿no? Justo para esta vinculación. Haz una petición formal a partir de la información, ya no te hicieron caso. La petición es, por favor, no construyan un puente, retiren el puente y construyan un paso, ¿no? Cuando tú generas eso y no te hacen caso, puedes irte a meter un amparo. Un amparo que pueda solicitar y cumplir las leyes. Por ejemplo, ese puente que tú hablas de Chihuahua, que está en la carretera y que está enseguida de una escuela, es contradictorio porque tienes una escuela y una carretera juntas y el reglamento te dice que 30 kilómetros tienen que transcurrir los autos, pero tú permitiste que una escuela terminara en la carretera. Y además hay una ley de movilidad y hay un plan de desarrollo urbano con los que te puedes como amarrar, ¿no? Un poco legalmente para decir, oigan, esto no está bien. Y entonces ahí con el amparo, pues son ahora sí que los juzgados quienes, los jueces quienes resuelven, ¿no? El proceso es más lento, es un poco más engorroso, es menos propositivo, pero pues también es válido. Y la tercera es, a partir de la organización vecinal, tú puedes generar esto que llamamos un poco, se me fue, decisiones, que las autoridades tomen decisiones que no necesariamente eran las que ellos querían, ¿no? Pero a través de esta presión entre la comunicación y entre los grupos vecinales, tú puedes hacer que un proyecto se haga o no se haga. Prácticamente es una manifestación, que es un poco lo que hizo el grupo 06080, el observatorio de la colonia en donde estamos ahorita trabajando, para que no se hiciera un proyecto de una inversión millonaria. Entonces, esos son como los procesos, ¿no? Las metodologías. Justo ahorita estamos en el punto de la gestión, de trabajar con los gobiernos, y ahí es cuando uno decide cuál va a ser esta interacción con las autoridades, ¿no? Un poquito, Gabriela, saliéndome un poquito del tema, pero justo hablando de puentes y que sucede en muchos lados a nivel nacional, hay un tema de corrupción en el sentido de que
muchas veces concesionan estos puentes para que empresas se construyan, permitan que se genere publicidad en esos puentes, pero después de que termine esta concesión, después de 5 años, los puentes quedan en abandono y ese es uno de los problemas principales que hay con esta infraestructura dentro de las ciudades. Ahí nomás como datito que puedas tener para tu investigación. Muchas gracias. No, Anotado. Abrazos de queso menonita y tortillas de harina. De regreso. Sergio, tenemos una pregunta en el chat. ¿Cómo recomiendan, la pregunta es de Abel, ¿cómo recomiendan que los gobiernos logren conciliar o afrontar la oposición o la resistencia ciudadana con la implementación de este tipo de intervenciones, como la cancelación de estacionamiento para la ampliación de banquetas? Híjole, sí es una situación complicada porque es multifactorial. En Ciudad de México sí hay como mesura entre la relación de gobierno con las organizaciones civiles porque no les ha ido tan bien en la crítica en redes y en medios a las autoridades, ¿no? Y entonces siempre hay como, son mesurados a la hora de que nos acercamos, por ejemplo, con ellos. Y entonces las relaciones no siempre van a ser fructíferas. Esperamos que aquí sí lo sea porque realmente sí hay como un interés genuino, pero hay otros lugares como Zapopan, Guadalajara, en donde la interacción con las organizaciones civiles y las autoridades es buenísima, ¿no? Y donde las autoridades están participando activamente en los proyectos y es más fácil pasar, y eso es que yo espero que Elton después nos pueda comunicar esta sinergia, que pasan a la infraestructura de maneras muy rápidas y muy naturales, ¿no? Sin presiones, sin gestión tanta de procesos, no sé, claro que hay burocracia, pero no como de estar ahí como picando piedra. Y entonces cada región en el país tendrá que entender como estos procesos que se viven de política y partidos, pero no hay como una solución única, y ahora sí que es como que tantear el terreno con las autoridades y decidir tú como empresa, tú como académico, tú como organización, qué papel quieres jugar, ¿no? con las autoridades. Creo que ahora sí ya no tenemos preguntas o comentarios, Sergio. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por atender este webinar. Quisiéramos recordarles que vamos a estar haciendo 2 webinars a la semana a partir de mayo. Van a estar participando actores de todos los aliados que tenemos a nivel nacional. El próximo webinar es el miércoles 6 de mayo. Jessica Hernández de Red Salvaguarda, ya en Jalisco, va a hablarnos sobre riesgos de la combinación de alcohol al volante, ¿no? Específicamente en jóvenes. Y posteriormente, Liga Peatonal nos apoyará para hablar sobre Caminito de la Escuela, su proyecto de entornos escolares, como una estrategia de seguridad vial para la infancia, ¿no? Todos los que se han registrado van a recibir un correo viernes a más tardar con esta información y con los formularios para que se registren. Posteriormente estará hablando más temas, les estaremos informando siempre a finales de inicios de semana para que se registren y que puedan acceder al enlace. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Esperamos que estas sean una serie de webinars que puedan ustedes, con los que ustedes puedan generar nuevos saberes y nuevas estrategias de intervención. Y estamos al 100 y con su sana distancia para cuando podamos salir, poder salir y cambiar la realidad de nuestras ciudades.
Muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas. Nos estamos escuchando próximamente. Muchas gracias a todos, todas. Gracias, Sergio.